Hola, bienvenidos a un nuevo podcast. Soy Josué Hernández y hoy vamos a hablar de un equipo muy famoso de la liga de la NFL, de la liga del fútbol americano, pero vamos a hablar de un personaje que jugó en este club. ¿Saben qué club es? Así es, los Patriots, los famosos Patriotas de la Nueva Inglaterra. Nos vamos a centrar en este personaje muy famoso, una estrella de la NFL y de este equipo. Y este personaje es Aaron Hernández. Fíjense, antes de entrar a hablar de este personaje, los Patriotas, vamos a hablar un poquito de los Patriotas y de lo que es el fútbol americano. Yo les miento si les digo que yo sé mucho de este tema, de lo que es el fútbol americano. La verdad, mucha gente dice saber de este deporte, pero lo dicen cuando está el Super Bowl. La verdad, creo que yo nada más he visto como 2 Super Bowls, pero yo no me considero fan de este deporte. Me parece interesante, llamativo, pero les mentiría si les digo que a mí me gusta. Mucha gente dice que si les gusta, que le van a este equipo de los Patriotas, que esto y el otro, pero para mí que lo hacen por pura moda, porque esas personas que lo dicen nomás se ponen la camisa, hasta la compran y la usan en el Super Bowl, pero después ya no se los vuelvo a ver o ya no vuelvo a ver que sean esos fanáticos de este equipo. Más bien yo digo que hay mucha gente que le va a este equipo por moda. Entonces, este famoso equipo de los Patriotas, muy conocido, amado, pero este personaje que estuvo en este club atravesó una situación muy difícil, muy difícil. ¿Y quién es este jugador? Fíjense, fue un exjugador de este equipo de los Patriotas. Su padre también fue jugador de fútbol americano, pero no recuerdo si también fue profesional o no. Resulta que él era también de los mejores jugando este deporte. Y su papá es Dennis Hernández. Era mejor conocido como el Rey. Así de fácil. Era el rey en lo que hacía en el fútbol americano. Y ellos fueron de las primeras generaciones de inmigrantes de Puerto Rico en Estados Unidos. Vamos a hablar. Ya ustedes ya lo vieron en la miniatura. Este personaje es Aaron Hernández. Aaron Hernández nació en Connecticut y él falleció el 14 me parece, o el 10 y tantos de abril del 2017. O sea, no tiene mucho que él murió, no tiene tanto. De ser una estrella del fútbol americano, pasó a ser un asesino. Así es. Fíjense, yo creo quién va a arruinar su carrera profesional futbolística o de cualquier tipo de deporte. ¿Quién la va a arruinar haciendo este tipo de situaciones? Eres una estrella. ¿Vas a arruinar toda tu carrera haciendo esto? Yo me pregunto. Pero de ser una estrella pasó a ser un asesino. Y fíjense, firmó un contrato millonario. Un contrato de 40 millones. No sé si por temporada, no sé. Pero firmó un contrato de 40 millones de dólares. Mucho dinero. Mucho dinero. Que pues, fíjense, otro dato. Dicen que los deportes mejores pagados es en el fútbol americano y en el fútbol soccer, el que todos conocemos. Dicen que son los deportes más pagados y que les pagan a sus atletas muy bien. Ya vemos los salarios que tienen. Bueno, yo soy fan del fútbol soccer y ya ven ustedes los salarios que tienen los jugadores como Mbappé. Creo que es el jugador o de los mejores pagados del mundo. También con Cristiano Ronaldo, Neymar, estos tres creo que son de los mejores pagados en todo el mundo. Bueno, también obviamente ahí entra Messi. En el fútbol americano sí desconozco quiénes sean los mejores pagados, pero la mayoría tiene muy buen salario. Y vamos a entrar con este personaje. Vamos a entrar, yo creo que vamos a hablar unos 4 puntos de él o 5 puntos. El primer punto. Y bueno, yo creo que antes de entrar a este punto que es de la sexualidad, voy a hablar algo pequeño que le va a dar entrada a esto. Fíjense, ustedes al ver a un jugador de fútbol americano dirían que es gay. Yo creo que no.
Porque ahora sí que tú ves a un jugador de fútbol americano y es un hombre alto, rudo, fuerte, tiene así una imagen muy masculino. Y dices, este es un hombre, o sea, no te metas con él porque no, te parte los huesos, o sea, es un hombre 100%. Pero a veces nos equivocamos porque juzgamos mucho por lo que vemos y no por lo que son. Y tú dices, este deporte, fíjense, es un deporte que es muy rudo, necesitas mucha fuerza, agresividad. Entonces yo creo que es el deporte perfecto para esconder tu preferencia sexual. Y hay un jugador que también fue de los Patriotas, que era homosexual. Y él hizo esta noticia pública, se animó, pero hablando con una psicóloga de la NFL, la psicóloga le dijo que él no era el primero ni el último en que venía a decir este tipo de cosas, que él era homosexual. Y él ahora sí que pues se sintió bien, que no era el único quien escondía esta preferencia a través de este deporte. Este personaje decía, este jugador decía, no Aaron Hernández, el que le estoy platicando, él decía que él se había metido a este deporte para esconder su sexualidad, porque era un deporte muy masculino y nadie podría sospechar de que los que están ahí son homosexuales. Aparte, los entrenadores le decían que tenía que hacer ejercicio y esto y el otro porque él no era el típico jugador fuerte, casi todos son fuertes y altos. Él era algo de fuerte, pero tenía mucha grasa, era un poco gordito. Y le decían los entrenadores que entrenara mucha bicicleta para bajar eso y aumentar músculo y esto y el otro. Pero él no lo quería hacer porque decía que obviamente al estar así, gordito, sin casi nada de músculo, era menos atractivo para las mujeres. En cambio, si tú entrenas mucho y todo esto, te vas a ver atractivo físicamente. Y él no quería llegar a ese punto, ser atractivo para las mujeres, porque a él le gustaba los hombres. Entonces, él decía que era un deporte perfecto para esconder tu preferencia sexual. Era perfecto este deporte. Entonces, Aaron Hernández también era homosexual, pero nunca lo hizo público, nunca. Y nadie hubiera sospechado de él. Y yo creo que de ningún otro jugador de fútbol americano nunca hubiéramos sospechado de ellos, porque les digo, es un deporte perfecto que se presta para esconder esta orientación sexual que tú tienes. Pero Aaron Hernández, dicen por ahí en la historia, que no sé si en la universidad o en la preparatoria tuvo un amigo con la cual tuvo experiencias sexuales, y dicen que primero lo hicieron la primera vez por curiosidad, después las siguientes veces lo hicieron por gusto, y ahora su amigo cuenta que pues si lo estaban haciendo a veces, unas cuantas veces, era porque ahora sí que les daba el placer y les gustaba lo que estaban haciendo, y se dieron cuenta que sí tenían preferencia por los hombres. Pero es la única persona en la que se ha descubierto con la cual Aaron Hernández ha tenido o tuvo este tipo de situaciones, que estuvo con hombres. Entonces, de hecho, él escondió su preferencia sexual muchos años lo escondió, pero lo escondió más de una persona a la cual él admiraba, le tenía un respeto y también le tenía algo de miedo. Su papá, Denis Hernández, le tenía un miedo que él supiera su preferencia, porque su papá era muy estricto y los disciplinaba mucho. De hecho, su padre lo entrenó todos esos años a su hijo. Desde muy pequeño, les enseñó y les pasó esa pasión del fútbol americano a sus hijos. Y entonces su papá era una de las estrellas del fútbol americano, les enseñó a sus hijos. Y Aaron Hernández, bueno, no era hijo único, Aaron Hernández tenía a su hermano. Ellos dos sobresalieron, pero sobresalió más Aaron Hernández. Pero entonces, volviendo al tema, Aaron Hernández ocultó todo ese tiempo su preferencia sexual, pero más a su padre. A él era a quien más se le quería ocultar,
porque le tenía miedo a lo que fuera a hacer. Aparte, no quería decepcionarlo. Yo creo que algunos padres se decepcionan por ciertas cosas, y en esta situación también se podría haber decepcionado a su papá con Aaron Hernández. Su relación con su padre, ¿cómo era? Era muy buena. Era para Aaron Hernández un ejemplo a seguir. Como él era uno de los mejores jugadores de la NFL, Aaron Hernández quería todavía ser mejor jugador, porque su papá era su inspiración, y su papá también era muy bueno en lo que era antes, que era jugador de fútbol americano. No sé si fue profesionalmente, pero también fue jugador de fútbol americano. Su relación con su padre era de lo mejor, era su ejemplo a seguir. Pero después de su muerte de su padre en el 2006, después de su muerte, Aaron Hernández se fue en picada en cuanto a su disciplina, su persona. Porque dicen sus amistades que en el momento en que su padre muere en una cirugía, Aaron Hernández empieza a perder el control. ¿De qué manera? Vienen situaciones que le arruinaron su futuro. Le arruinaron desde que su padre murió. Yo creo que a todos nos afectaría cuando un padre o una madre se va de este mundo. Pero más adelante vamos a ver en qué situaciones le afectó en que su padre haya muerto. Porque cuando muere su padre, muere también ahora sí que su guía. Ya no había quien lo guiara, quien lo disciplinara, quien le diera sus valores. Porque van a decir ustedes, pues está su mamá. Pero su relación con su mamá no era la mejor. Era muy mala a tal punto. Bueno, esto no lo voy a mencionar porque esto va a entrar más adelante, o se los adelanto. Yo creo que se los voy a adelantar. Mira, a tal punto era su mala relación con su madre que Aaron Hernández, estando en la cárcel, su madre algunas veces no se llegó a presentar ahí ahora sí que en sus, ¿cómo se les llama? Se me fue la palabra, pero ahí donde están con el juez, los abogados, todo esto, se me fue la palabra, disculpen. Pero la madre no se llegó a presentar en algunas situaciones ahí con él. Era muy mala su relación, pero pues Aaron Hernández nunca sintió así como que nunca tuvo esa espinita, digamos así. O sea, se llevaban mal. No sentía compasión de ella ni ella de él, o algunas veces, porque existe ese lazo de madre-hijo, hijo-madre. O sea, debe existir al menos un poquito de amor. Pero su relación con su madre, nefasta. Cuando Aaron Hernández estaba en la cárcel, eran, ahora sí que se puede decir, por dos situaciones o por una. Vamos a contar la primera historia por la cual lo acusaron y por la cual en esta sí fue culpable, porque en la otra historia y en el otro caso no fue culpable. Vamos a hablar de esta primera historia. Resulta que Aaron Hernández invitó a salir a un amigo por la noche, a su amigo Odin Lloyd, un amigo que él tenía ahí donde él vivía. Lo invitó a salir, le envió un mensaje que si quería salir. Su amigo Odin Lloyd le dijo que sí, pasa por mí. Ok, pasa por él en la madrugada. Pasa entre las 2 y 3 de la mañana. Pasa y ya van en el coche, pero Aaron Hernández no iba solo. Iba manejando él, Aaron Hernández, al lado iba Odin Lloyd, su amigo, y atrás iban otros amigos de Aaron Hernández que eran inmigrantes, que ahorita no recuerdo sus nombres. El caso es que manejó Aaron Hernández de la casa de su amigo, fueron hasta la zona en donde vivía Aaron Hernández. Era una zona muy, muy bonita, tenía ahora sí que su mansión muy grande, y resulta que cuando iban en el coche, Odin Lloyd le envió un mensaje a su hermana. Le dice, ¿sabes con quién voy, verdad? Y así como en forma de código, le dijo NFL. O sea, refiriéndose a Aaron Hernández. O sea, voy con Aaron Hernández para que sepas. En el momento en que él hace eso, yo creo que estaba preocupado por lo que fuera a pasar. Pero si estaba preocupado era por algo. ¿Quién sabe por qué? O sea, iba preocupado. En fin. Entonces, en el momento en el que él envía ese mensaje es porque se estaba presintiendo algo mal.
Entonces resulta que Odin Lloyd fue ahora sí que con Aaron Hernández, pero con la última persona con la que se comunicó él, Odin Lloyd, fue con su hermano, la última persona. Después, digamos, desapareció porque al cabo de unos días lo encontraron, pero lo encontraron muerto. Y con la última persona con la que estuvo fue con Aaron Hernández y con sus dos amigos que eran inmigrantes que iban acompañados con él. Entonces, ¿dónde lo hallaron muerto su amigo Odin Lloyd? Lo hallaron muerto ahora sí que a unos metros muy cerca de la casa de Aaron Hernández, muy cerca. Entonces el primer sospechoso era Aaron Hernández, fue el primero. Aparte, todo apuntaba a que él era el culpable. ¿Por qué? Porque hallaron huellas, estaba cerca de la casa de él, de Aaron Hernández. También vieron las huellas de las llantas de la camioneta. Vieron las cámaras de la casa de Aaron Hernández. Un error, dice la policía que fue un error de él. Dice, si hubiera sido más inteligente, llego a mi casa y me deshago de los archivos de las cámaras, elimino todo, no sé. Pero no lo hizo, y en las mismas cámaras de dentro de su casa ahora sí que se ven unas imágenes donde él tiene una pistola. Y después en las cámaras de afuera se ve en el momento en la cual se está despidiendo de abrazo y de saludo así de puño con los amigos que lo acompañaron por Odin Lloyd. O sea, algo digamos chistoso de que, o sea, no borró la evidencia de su casa. Entonces la policía automáticamente se dio cuenta que él era el primer sospechoso, el principal sospechoso, y que luego se estaba viendo que él iba a ser culpable. Así que fueron ahí al juzgado, todo esto, y resultó que él fue el culpable. La muerte de su amigo Odin Lloyd, o a la persona que él asesinó, me parece que fue en el 2013. Fue el 17 de julio del 2013, me parece. Pero resulta que ya ahora sí que pasó todo este proceso. Aaron Hernández ya estaba en la cárcel, pero estando en la cárcel le salieron ahora sí que una situación más. Esta situación, ¿cuál fue? Le hallaron que también había cometido doble asesinato en Boston. De igual manera iba acompañado con un amigo de él, un amigo que tenía cargos de narcotráfico, que era muy peligroso, que era muy problemático, o sea, ya había tenido problemas con la justicia americana, era peligroso. Esta historia es muy diferente, les digo, ya estando en la cárcel le salió esta historia es así. Resulta que Aaron Hernández iba con su amigo que se llama Alexander Bradley. Fueron a una discoteca y estando en la discoteca dicen Alexander, porque esto lo cuenta Alexander ya ahí con el juez, dice que unos chicos derramaron su bebida en la camisa de Aaron Hernández y Aaron Hernández estaba tan molesto que al final, ahora sí que cuando se estaban yendo de la discoteca, Aaron Hernández le dice a Alexander, le dice, oye mira, allá van los chicos que pues me derramaron, vamos a alcanzarlos. Los chicos iban en su coche y Aaron los alcanzó en la camioneta en la que iban, los alcanzó. Y dice Alexander que Aaron Hernández saca una pistola y les apunta al carro y los mata ahí en el semáforo. Y obviamente pues salieron, o sea, le metió pata y se escaparon, pero no tenían pruebas. La policía no tuvo pruebas de que pues quiénes habían sido. Ahí obviamente pues ya nosotros sabemos que supuestamente había sido Aaron Hernández, pero la única prueba en la que ellos tenían era la camioneta, porque salen las cámaras de la camioneta, pero no salen las caras de quienes iban allí arriba. Pero esta versión la cuenta Alexander, pero con el buen trabajo que hicieron los abogados de Aaron Hernández, comprobaron que Aaron Hernández era inocente, que él no había cometido ese doble asesinato. Y ahora sí que
cuando lo declararon inocente los jueces a Aaron Hernández de esa situación de doble asesinato, Aaron Hernández comienza ahora sí que a llorar porque sintió algo de emoción porque nadie le creía y ya, o sea, tantos problemas, ya había sido culpable del otro asesinato de Odin Lloyd. Entonces fue como que ya más tranquilo esta situación, pero lo declararon inocente. 5 días después de que lo declararon inocente, fue encontrado muerto en su celda. Lo encontraron ahorcado con una sábana. Inmediatamente lo trasladan a un hospital tratándolo de revivir. No pudieron hacer nada por él y falleció. Falleció porque dicen que en el momento en que ahora sí que uno que está en la cárcel y tiene otro caso todavía pendiente, en el momento en que él muere, se cierra el caso. Se cierra y lo declararon inocente, creo que por eso de lo de también, no recuerdo muy bien esto, pero lo declararon inocente y después lo hallaron muerto. Y fíjense, arruinó su carrera haciendo esto, porque me parece que todavía de haber cometido, recuerden, el asesinato de Odin Lloyd fue en el 2013 y el doble asesinato que supuestamente había hecho Aaron Hernández fue en el 2012. Y después de eso, o sea, entre el 2002 y 2013, en medio, Aaron Hernández jugó una final de Super Bowl. O sea, era una estrella del equipo. Era una estrella de los Patriotas y de la NFL. Era promesa, tenía 27 años. Y había firmado con los Patriotas con un contrato de $40 millones. Lo arruinó y se suicidó. Y era una promesa para el fútbol americano. Pero ahora sí que una historia o unas historias bastante llamativas, como un jugador estrella pasó a ser un asesino y teniendo millones, teniendo su mansión, todo, estando en una celda, una mansión, no recuerdo las medidas, gigante. Pasó de vivir en una cosa gigante a pasar a vivir en una celda pequeña, pero dicen que él era muy así normal, que nunca le importó estar en la celda. O sea, ya estoy en la celda, ¿qué pasa? Pues ya estoy aquí, vamos a vivir aquí unos cuantos años, ya, no pasa nada. Dicen que era una persona muy muy fuerte, así de que yo creo que le valía la situación. Obviamente peleaba su libertad, lo único que extrañaba era a su hija, porque recuerden, tuvo preferencia por los hombres en la etapa de la prepa y de la universidad, pero fue el único caso que ahora sí que dijeron en la cual tuvo acercamiento con hombres, que fue con su amigo en la universidad o preparatoria. Pero ya después creo, no sé si le volvieron a sacar más personas con las cuales él estuvo involucrados en cosas sexuales con hombres. Entonces él, a pesar de tener esa preferencia o tratando de esconder esa preferencia, se refugió también en el fútbol americano. Siempre le gustó y pues ahí era el perfecto deporte para esconder su sexualidad, lo que estábamos hablando. Pero tuvo una esposa y tuvo una hija, y él lo que extrañaba no era la libertad, sino extrañaba a su hija. Antes de morir, dicen que le hallaron una cita bíblica, la cita de San Juan 3:16. Y también le encontraron ahí una carta para su hija, para su esposa y para su abogado. Cuando yo vi eso, me sorprendí. Dije, ¿por qué no le hizo una carta a su mamá? Siempre normalmente dejan una carta a mamá, pero nada más lo hizo a su hija, a su esposa y a su abogado. Y mucha gente quedó sorprendida porque 5 días antes había sido declarado inocente. Y la gente que lo conocía personalmente decían, yo no conocía a ese Aaron Hernández. Aaron Hernández era una persona muy positiva, esto y el otro, pero nunca pensé que fuera a hacer este acto que acaba de hacer. Nunca lo llegué a imaginar. Y sus fans y fans del club de la NFL sorprendidos porque era una estrella del equipo y de la liga en general. Y yo les digo, yo el único jugador
que conozco de la NFL es Tom Brady y ahora pues Aaron Hernández. Y a lo que describen sus ex compañeros de los Patriots, ellos decían que Aaron Hernández era de los mejores en el club, de los mejores, y que su entrenador hizo una estrategia cuando todavía jugaba Aaron Hernández con ellos. Hizo una estrategia que nadie había hecho, ningún otro entrenador en la NFL había hecho. Había puesto a Aaron Hernández por un lado y por el otro estaba otro también muy bueno. Y luego Tom Brady por en medio, me parece. Ellos tres eran los referentes del equipo. O sea, era una super estrella. Y se quitó la vida. Así que lo que hablé la semana pasada. El dinero no te da la felicidad. Los lujos no te dan la felicidad. No te dan esa tranquilidad, no te dan esa paz. Yo creo que lo único que te puede dar paz, tu familia y Dios, únicamente. Yo les quise contar esta historia porque me parece bastante interesante esta historia de Aaron Hernández, de ser una estrella de la liga de la NFL a ser un asesino. Si quieren ver bien esta historia de la cual yo les acabo de contar, vayan a ver este documental. Está ahí, ustedes ya saben en dónde, no voy a decir el nombre, la plataforma que todos conocemos, búsquenlo. Está como Aaron Hernández, su documental. Nada más son 3 capítulos, cada capítulo dura 1 hora. Me pareció bastante interesante, así que si te ha gustado esta historia a ti, te invito a que le des un like. Y si te ha gustado muchísimo más, ves a verla porque está muy buena. Así que, pues espero que te haya gustado mucho. Vamos a estar trayendo más contenido. Ya tenemos el siguiente video preparado. Vamos a estarlo subiendo en un par de días. Espero que haya sido de tu agrado esta historia. Espero que te esté gustando el contenido que estamos subiendo. Vamos poco a poco. Esperemos ir creciendo en el canal. Y gracias por todo el apoyo que he tenido en estas semanas en el canal. Así que me despido para vernos en el siguiente podcast. Mi nombre es Josué Hernández y nos vemos hasta la próxima. Bye.